Buenas noches, te habla Julio Coco, microbeta de audio, 1 de abril 2019, desde La Pastora, Caracas, Venezuela, microbeta recalculando. Desde el primer apagón hasta hoy han habido 6 apagones nacionales, no se ha podido, bajo ningún concepto, la tiranía chavista restablecer la carga de energía. Eso ha traído inmensas pérdidas materiales, empezando por Benalum. Tengo entendido que hay muchísimos pozos petroleros apagados y producción petrolera detenida, es decir, esto afecta aún más la caída de la producción de petróleo de nuestro país. Las pérdidas materiales en comercio, empresas, comida de cada uno de nosotros. A mí en el primer apagón se me pudrió comida. Es grave. Esto realmente es el colapso del país. Y este colapso que nosotros hablamos el año pasado en el Beta Político Energía va en paralelo con una decadencia económica donde el ritmo de la inflación diario, el aumento de precios en el bolívar soberano, que no queda decir esa vaina, y el dólar no aumenta, nos tiene a todos en un periodo de sobrevivencia. Este momentum de colapso se da en un marco político doméstico y en un marco geopolítico muy importante para Venezuela, porque a partir del 23 de enero de este año, con la juramentación del presidente encargado Juan Guaidó, se iniciaron un conjunto de presiones muy fuertes, lideradas por Estados Unidos, obviamente, y aunado con un conjunto de movilizaciones que se hicieron en suelo nacional, donde se levantó una esperanza y se levantó la expectativa de una acción militar extranjera en suelo venezolano. El asunto es que así se llegó al 23 de febrero, donde nos dijeron que iba a entrar la ayuda humanitaria. No entró, supimos lo que pasó, hicieron un concierto, hicieron unas cosas, hubo un poco de muertos, hubo una masacre en el pueblo Pemón que jamás olvidaremos. Luego del 23 de febrero hasta hoy, 1 de abril, 40 días, las movilizaciones han venido bajando. Evidentemente, todo el marco de la crisis económica, el colapso energético y los impactos que tiene eso en las familias han venido traduciéndose en un proceso de desmoralización. Hay un agotamiento del discurso y la orientación política pública, no solamente de parte de la dirigencia venezolana constituida que en este momento lidera Guaidó, sino también por las vocerías de los gobiernos e instituciones que son aliados de la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. El famoso cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres se transformó para algunos en un credo y para otros ya en palabras que le resultan tóxicas, porque a 100 días de la juramentación de Guaidó, evidentemente hay muchos avances en las presiones contra Nicolás Maduro y la tiranía chavista que él dirige, pero el resultado concreto es que Maduro sigue en el poder y la sociedad venezolana está colapsando por el caos económico y por el caos energético. El tema que ocupa este microbeta, un inciso, el día de hoy Michael Moreno, quien se asume presidente del Tribunal Supremo Ilegítimo, ratifica la medida de prohibición de salida del país contra el presidente Guaidó, le impone una multa ridícula, pero más allá de lo ridículo, es un hecho que se le sanciona, se le abre una investigación y ordena a la Asamblea Nacional Constituyente a abrir un proceso para allanarle la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó. Esto es grave, y es grave porque se enmarca en un retroceso de las presiones internacionales contra la tiranía chavista, en una dialéctica del conflicto geopolítico donde Estados Unidos y sus aliados confrontan a Rusia, China y sus aliados, donde los principales actores de interés en Venezuela evidentemente son Rusia, China, pero sobre todo Turquía. Al presidente Trump
le vienen dando muy duro en la geopolítica. Hay cosas que hay que resaltar. Recién la semana pasada fue que se salvó de todas esas investigaciones donde se le acusaba de que había coordinado y asociado con Rusia para ganar las elecciones. Quedó demostrado que no es verdad. La celada, la emboscada que le lanzaron a Vietnam, donde un proceso de negociaciones con el tirano que dirige Corea del Norte, fue el presidente Trump a Vietnam a una cumbre para firmar el acuerdo, y allí el dictador de Corea le dijo que no firmaba el acuerdo. Estados Unidos promovió en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución negociada con Rusia para unas elecciones tuteladas en Venezuela, y al momento entonces Rusia, China vetaron el acuerdo, es decir, interrumpieron los procesos de negociaciones que se reanudaron la semana pasada. El señor Elliot Abrams, con una comisión de Estados Unidos, se fue a reunir con una comisión rusa, y los rusos básicamente le patearon la mesa. Pero ¿por qué Rusia se da el tupé de patear la mesa? Por la misma razón por la cual Nicolás Maduro, ante la primer intentona de guerra, que se enmarcó en una guerra psicológica, cuando en enero el presidente Duque aseguró que le quedaban 72 horas a Maduro en el poder, y Maduro mandó a Freddy Bernal a la frontera de San Antonio con Cúcuta. Luego vimos a Iris Varela con un poco de presos. Es porque se sabía, la inteligencia rusa y Maduro se le plantó y le dieron la cara subversiva a la acción militar extranjera, porque sabían que no se iba a dar. Luego se levanta la expectativa de la intervención humanitaria para el 23 de febrero. La dictadura se para muy firme también, incluso Diosdado se fue a las fronteras. Un día él dice que la ayuda humanitaria va a pasar, y al otro día todos vimos lo que ocurrió, entraron esos camiones, hubo unos enfrentamientos, los quemaron. A esta hora todavía no sabemos muy bien cómo se quemó eso ni quién fue. Hay muchas teorías al respecto, pero el hecho es que tanto Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba y Maduro a la cabeza de la tiranía interna tomaron la decisión de plantarse, porque sabían que la intervención humanitaria no se iba a dar ese día. Informaciones van, informaciones vienen, que no tiene sentido decirles y especular al respecto. El hecho es que la guerra psicológica no funcionó. ¿Y qué fue lo que no funcionó? Una estrategia que quien les habla, Julio Coco, vengo criticando desde hace bastante tiempo, donde se pensó que con presiones psicológicas, sanciones económicas y acciones de infiltración e inteligencia, una buena parte de los generales de la Fuerza Armada venezolana, a la orden de Nicolás Maduro, se iban a fracturar de la cadena de mando de Maduro y Diosdado, se iban a poner bajo las órdenes de Guaidó, y en un convenio de asistencia y cooperación militar con gobiernos extranjeros, iban a ser los narcos generales los que iban a mantener el control territorial y el orden social interno, para que Guaidó y su tren de gobierno pudiese instalarse e iniciar las soluciones que todos estamos reclamando. Pues eso le estalló en la cara a Guaidó y a todo el equipo de la transición, a la MUD, a la Asamblea Nacional, a toda la dirigencia política. Le estalló en la cara a Estados Unidos, y con un elemento y un señor en el medio que nunca compró la tesis, que es el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, quien nunca estuvo de acuerdo con esa estrategia. De hecho, por eso es que no vimos campamentos humanitarios. Toda esa cuestión no la vimos en la frontera brasilera, por esa misma razón. Se da la masacre de Pemón, porque la inteligencia y la política brasilera están claras que esa estrategia no era viable y no era factible. Tan infactible fue que, bueno, nosotros en esos procesos de finales de febrero, principios de marzo, vimos muchos militares, muchos policías que pasaron la frontera a ponerse bajo comando de Guaidó, y tiempo después los vimos sin comando operativo, sin una política seria, sin armas, sin un plan. Entonces esto obliga a un retroceso, porque Estados Unidos, con el avance de las sanciones, de una u otra manera, ciertamente presiona muchísimo a la tiranía chavista, pero también presiona a la población. Y entonces vimos ayer al señor Abrams, quien declaró que Estados Unidos va a levantar algunas de las sanciones que impuso a
a la tiranía chavista porque entiende que como no van a hacer o no tienen una estrategia de reacción inmediata para deponer a Maduro del poder, lo cual no es tan complejo, más complejo es instalar el gobierno de transición y que el mismo tenga gobernabilidad, es decir, que tenga control del orden interno, que pueda contener un conjunto de ataques terroristas preplanificados y espontáneos que ocurrirían en los primeros momentos de cambio. Es decir, la situación de Venezuela se le enredó a la dirigencia política doméstica por un mal diagnóstico político, por malos acuerdos políticos que se inician con los pactos que hicieron con el chavismo disidente, pero principalmente porque la coalición internacional que apoya a Venezuela no se pone de acuerdo en cuanto a una salida real que genere gobernabilidad y soluciones, y compraron una estrategia que definitivamente no iba a ningún lado. Digo esto con mucho dolor, pero también con mucha responsabilidad, porque eso no significa que todo está perdido. Esto lo que significa es que ahora Estados Unidos, con toda esta golpiza política global que está recibiendo, está obligada, no solamente por sus propios intereses y por su propia seguridad, a resolver el caso venezolano, sino que ahora toda esta crisis humana que se desprende del colapso energético y la inaguantable situación productiva y económica va a tener un impacto en la región desastroso que tienen que contener y que no pueden seguir haciendo el ridículo global luego de que se comprometieron con un conjunto de acciones y Rusia los detuvo. Entonces yo creo que este recoger estratégico es para venir con todo contra la tiranía chavista, pero para el pueblo venezolano el tiempo es un problema, porque el tiempo no es de Dios ni es perfecto, y esto no se resuelve con fuerza ni con fe, esto se resuelve con acciones, y estamos en una etapa de sobrevivencia. Este microbeta se llama Recalculando y lo hago de audio y no lo hago en vivo, primero porque no tengo internet, lo estoy haciendo desde mis datos Movistar. Pero se llama Recalculando porque en este momento Estados Unidos está recalculando su estrategia. El presidente Iván Duque de Colombia está recalculando su estrategia. Evidentemente, la tiranía chavista está recalculando su estrategia, por eso avanzó en lo que yo creo que sí es posible en este momento, la captura de Juan Guaidó. Brasil está evidentemente recalculando su estrategia, pero nosotros como población lo que se nos ofrece es la Operación Libertad, la creación de unos comités y una orden de Guaidó que no voy a criticar, que es que ante cada interrupción del servicio eléctrico la gente salga a formar peo, así mismo lo digo. En ese aspecto no hay una orientación concreta a la ciudadanía y no veo en este momento como una alzada popular sin un respaldo político y estratégico que realmente concrete la toma del poder, porque el cese de la usurpación, me disculpan, es una paja, se trata de la toma y el ejercicio del poder, y para eso se necesitan un conjunto de capacidades que hoy Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y la MUD no tienen, y por el desgaste de la población y por las equivocaciones de nuestros aliados internacionales, esas capacidades que llegaron en un punto a finales de febrero donde sí era posible tomar el poder y ejercer el control debido, se están perdiendo esas capacidades. Entonces, este recálculo también pasa porque cada uno de nosotros entienda la magnitud del conflicto y que así como Estados Unidos ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa, nosotros también tenemos que tener todas las opciones sobre la mesa. Hay venezolanos que se están debilitando de una manera acelerada y que no hallamos cómo ayudarlo. Todos estamos en un momento de desespero y donde la esperanza empieza a mermar. Entonces las motivaciones de la lucha permanecen intactas, las condiciones de lucha varían y sobre todo porque la represión que ejerce la tiranía sobre la protesta viene dada por los orcos, por una parranda de terroristas que ahora están siendo entrenados por Rusia porque Rusia sí hizo una invasión militar en Venezuela. Entonces todos estos recálculos tienen que llevarnos primero a tener entre todos una reconstrucción organizativa que no solamente es para la lucha, que es para la sobrevivencia. Y que también no solo es presionar para que Maduro salga, es presionar para que la dirigencia política y para que el mundo tome las decisiones correctas. Porque ya las decisiones globales y de poder para solucionar el caso de Venezuela y para que nosotros no sigamos muriéndonos en el medio de este colapso tan arrecho que estamos viviendo, es que tome las decisiones adecuadas. Yo espero que este recálculo sea como un tsunami donde nuestros aliados internacionales recogen la marea para venir con todo
Espero que la dirigencia política venezolana pueda entender que son incapaces y busquen nuevas capacidades, nuevos apoyos y nuevas ideas, porque no tienen una idea nueva ni un planteamiento nuevo para solucionar el conflicto. Seguir insistiendo en el quiebre militar es una estupidez que cuesta vidas a los venezolanos. De mi parte, Julio Coco, lo primero que hago es enviarte un abrazo. No te voy a pedir calma es una inmoralidad. Todas las opciones están sobre la mesa. Yo siempre estuve claro que esto no era tan rápido como se generó en la expectativa. Estoy muy claro que ningún gobierno ni ningún dirigente político es perfecto, no existen dioses. Y ahora nos toca verle la cara de frente al terror que genera la oscuridad. Pero el jabalí es un animal nocturno. Aprenderemos a ser depredadores y a sobrevivir en la oscuridad hasta que nos llegue y nos ganemos la libertad. Te habló Julio Coco, microbeta de audio, 1 de abril 2019, recalculando.